¿Cómo les va? Les saludo cordialmente, como siempre, en cada uno de este audiolibro de los capítulos que ya hemos avanzado. Alrededor pues, la medicina, del cáncer, de trastornos y las soluciones. Bueno, mire, hoy vamos a entrar también todavía un poco con el hongos, por ejemplo, algunos hongos, algunas infecciones alrededor. Ahí vamos a ir poco a poco recorriendo este capítulo 11. Espero que les sea muy agradable y sobre todo que les sirva de alguna manera. Bueno, miren, vamos a empezar con el hongo de Fusarium oxysporum FSP cubense. Más así es como se determina. Es un patógeno de las plantas por hongos que causa la enfermedad de Panamá. Así se le llama. Panamá del plátano. Imagínense. Está también conocida como Marchites fosarium del banano. Bueno, no hay mucho que decir de esto, pero lo importante es que ustedes sepan que hay algunas infecciones, algunos trastornos que son y les puede atravesar en algún momento de su vida. Otro, por ejemplo, hongos en tiña corporal. A los hongos también se conoce como la tiña del cuerpo. O sea, tener la piel húmeda, o sea, ¿cómo se va a manifestar? Tener la piel húmeda por mucho tiempo, por ejemplo, de la sudoración, ¿no? O sea, tiene la piel de menor importancia y las lesiones de uñas, por ejemplo. No se bañe ni lave su cabello con frecuencia. Están en contacto cercano con otras personas. Por ejemplo, no sé, en deportes como la lucha libre, algo de contacto. O sea, por ejemplo, ropa, por ejemplo, no utilice ropas de otros, peines, por ejemplo, superficies de la piscina, pisos y paredes de duchas. Ahí lo pueden pescar, estos hongos, ¿verdad? Por ejemplo, ropa, en peines que pueden utilizar, o sea, contagiarle por la tiña corporal. O sea, por ejemplo, las superficies de las piscinas, los pisos y paredes de duchas. Hay que tener mucho cuidado cuando vayan a baños públicos, que ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la manifestación de pues este contagio? Y además es muy terrible en cuanto al proceso, ¿no? Por ejemplo, les puede salir la erupción, se comienza como un área pequeña, de color rojo, manchas y espinillas planteadas. La erupción se convierte poco a poco en forma, por ejemplo, de anillo, con un borde elevado de color rojo, perdón, y un centro mucho más claro también. La frontera puede parecer, por ejemplo, escamosa. La erupción puede aparecer en los brazos, por ejemplo, en las piernas, caras u otras áreas del cuerpo expuestas. Los síntomas pueden incluir, por ejemplo, comezón o picazón. Entonces, lo que deben hacer cuando están en situaciones parecidas, deben mantener la piel limpia y seca, por ejemplo, ¿no? Usen cremas para tratar las infecciones fúngicas. O sea, las cremas que contienen miconazol, clotrimazol, ketoconazol, turbenfine y oxiconazol. Suelen ser eficaces en el control de la tiña. Usted puede comprar algunas cosas en esas cremas de venta libre, o su medio le da una receta si es posible, ¿no? Para usar este medicamento, lave y seque el área primero. Aplique la crema, empezando, por ejemplo, a las afueras de la erupción y se mueve hacia el centro. Asegúrese de lavar y secar las manos después. Yo creo que deben utilizar la crema 2 veces al día durante 7 hasta 10 días inclusive. O sea, no utilice, por ejemplo, un vendaje sobre la tiña, déjela libre para, para que ataque directamente no siente mucho calor por el vendaje. Hay otros hongos, por ejemplo, ese es otro trastorno, hongos con fusariosis.
Esto es un patógeno de las plantas por hongos que causa la enfermedad de Panamá, como yo les decía, de plátano. O sea, también conocida como Machites fusarium del banano. O sea, las esporas del banano son fácilmente reconocibles al microscopio. O sea, por su forma de media luna o de canos. Por eso complemento esta información para ustedes. Hay otros hongos que se llama hongos con micosis. Estas son infecciones sufridas en animales o vegetales provocado por un hongo, perraitosis o tiñas, capitis corporis crucis, barbae y pedis, es decir, de la cabeza, del cuerpo, de la pierna, de la barba y del pie, o sea, respectivamente. Producidas por Trichofinton, Epidermophyton y Microsporum. O sea, son las candidiasis superficiales. Por ejemplo, la cándida albicans y las tropicales. Por ejemplo, la pitiriasis versicolor, o sea, que su nombre técnico es Melacesusia forfur. Y las y las onicomicosis, ¿de acuerdo? Miren, bueno, son cosas técnicas y de modo que las tengo que decir ya les dije, aquellos que están estudiando medicina y aquellos médicos que no se acuerdan ya de algunas cosas. Mire, para el tratamiento de tinea resistente, por ejemplo, a los tratamientos convencionales, se recomienda, por ejemplo, terbinafina de 250 miligramos, oral, una vez al día, por una semana, o flunocosal, fluconazole, flocula, flo, es importante, fluconazole, 50 miligramos oral, una vez al día durante 2 semanas. Y en dosis únicas de 150 miligramos, en caso dado, una vez a la semana, básicamente, durante 2 semanas. Y en tinea pedis hasta en 4 a 6 semanas. El fluconazole oral se recomienda como una solución de última instancia. Es la última, eso de un médico tiene que ser muy cuidadoso para medicar esto. Se le prefiere conservar para infecciones micóticas sistémicas, ¿de acuerdo? Bueno, miren, otro hongo. El hongo Pseudosporium prolificans. Así es, hongo Pseudosporium prolificans. O sea, la pseudosporiosis u otros varios sinónimos se le conoce desde finales pues, del siglo XIX más o menos, siendo el primer caso descrito como como pseudosporium prolificans en 1974, por ejemplo, por Mailoch y Salking, que ellos descubrieron. Desde entonces, pues han ido apareciendo casos o pequeñas recopilaciones, muchas de ellas en nuestro país. Junto con Australia son de los países que tienen una mayor estadística de incidencia, o sea que se repite. Miren, su acento básico es en pacientes, por ejemplo, con patología hematológica de base, neutropénicos o con linfomas, leucemias o trasplantados en lo que dan patología sistémica. También pueden dar gran diversidad de patologías localizadas como micetomas, artritis, sinusitis, endoflamitis, etcétera, ¿no? Otro herpes, por ejemplo, hay un herpes, vamos, ¿cómo se puede combatir el herpes, por ejemplo? La vacuna contra el herpes, por ejemplo, ha tenido éxito, por ejemplo, con animales infectados con herpes tipo 2 o herpes genital, o sea, macacos y conejillos de la India, ¿no? Es una cosa que les quería comentar. Por ejemplo, hay infecciones, por ejemplo, es otra enfermedad, otro trastorno que se llama Campylobacter, así es, Campylobacter. O sea, es gastroenteritis, más o menos. Es una enfermedad
transmitida por los alimentos en común. Cuando se consume alimentos contaminados, eso es importante. En especial apes que no están bien cocidas o crudas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que van a experimentar con infecciones de Campylobacter? Pues diarrea, por ejemplo, que puede ser inclusive con sangre, calambres, dolor abdominal, fiebre, por ejemplo, fatiga, náuseas y vómitos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para controlar esta? Beber mucho líquido mientras dure la diarrea. Tomar mucho líquido o sea, para no debilitarse, ¿no? O sea, las personas que tienen una infección grave o un sistema inmunitario debilitado, o sea, pueden necesitar antibióticos. Eso, consúltalo con un médico que es el que debe dar la receta de antibióticos, ¿no? Miren, la infección casi siempre desaparece por sí sola y a menudo no necesita tratamiento con antibióticos. Los síntomas graves pueden mejorar con antibióticos, pero les digo, les repito, esto debe ser medicado con un especialista, un médico en alguna clínica, ¿sí? Bueno, miren, las infecciones, hay otro tipo de infecciones, de hongos, o sea, ¿cómo se pueden, las infecciones de hongos? ¿Cómo pueden prevenir ustedes la infección de hongos? Pues, evitar la humedad, número uno, evitar la humedad persistente en el área, por ejemplo, genital, usando ropa interior de algodón. Procuren no permanecer con ropa húmeda, por ejemplo, pues, no sé, trajes de baño o de ropa de deporte, y lavarla frecuentemente. Sí, porque alguien me ha preguntado, ¿cómo vamos a predecir la infección de hongos? Bueno, pues ya les digo, ¿no? Miren, por ejemplo, a las infecciones, de las varias infecciones, por ejemplo, pseudomonas aeruginosas, ¿sí? Es un patógeno oportunista en humanos. Infecta por el urinario, tejidos, heridas y también causa otras infecciones de sangre. Por ejemplo, ¿qué pueden utilizarse en un momento dado para combatir esto? Pues aminoglicósidos, por ejemplo, la gentamicina, la micacina, la tobramicina, de las quinolas, pues hay que utilizar, por ejemplo, el ciprofloxacino, el levofloxacino, pero no moxifloxacino. Cuidado con eso, doctores. Y ustedes que no se den una dosis de eso, mejor vean un módico. Yo le estoy diciendo algunas posibilidades, ¿no? O sea, una sugerencia. Por ejemplo, de las celosporinas, podría ser la ceplacidima, cefeprima, cefpiroma, por ejemplo, pero no cefuroxima, ceftriaxona, cefotaxima. Hay muchos medicamentos y todo eso, pero yo les doy algunos para que se puedan orientar, que no les van a dar unos mejorar y se acabó, unas aspirinas y se acabó, ¿no? Porque pues, no se van a curar definitivamente, ¿no? Bueno, miren, hay otro tipo de infección con hongos con aspergilosis. Es una infección o respuesta alérgica debida al hongo Aspergillus. O sea, ¿qué es lo que se llama la manifestación de ustedes? ¿Cuáles son la respuesta de este trastorno? La tos, por ejemplo. Tos con sangre o tapones mucosos de color castaño. También pueden tener fiebre, indisposición general, o sea, malestar, sibilancias, también pérdida de peso. Otros síntomas, por ejemplo, dependen de la parte del cuerpo afectada y pueden incluir, por ejemplo, dolor de huesos, dolor torácico, escalofríos, por ejemplo, disminución del gasto urinario, dolores de cabeza, por ejemplo, por supuesto, aumento en la producción de esputo, que puede tener sangre, insuficiente, por ejemplo, y respiratoria, inclusive, úlceras, o sea, lesiones con úlceras, cutáneas. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, yo les puedo sugerir a los médicos y a los que están estudiando medicina
Fue un aspergiloma. No puede tratarse con medicamentos antimicóticos, como voriconazol, el cual se puede administrar por vía oral o directamente dentro de la vena. Voriconazol, a menos que se haya sangrado en el tejido pulmonar. O sea, en cuyo caso se requiere, no sé, cirugía y medicinas. No se avienten así tan fácilmente, si es algo medio grave. Por ejemplo, en los insectos en enfermedades de Chagas es muy común. Los insectos en enfermedad de Chagas se transmite, por ejemplo, por medio de insectos. Es común, por ejemplo, en Centro y Sudamérica. Los síntomas son fiebre, malestar general, hinchazón de un ojo, si la picadora está cerca de el área inflamada, por ejemplo, y enrojecida en el sitio de la picadora del insecto. Después de la remisión surge un estreñimiento, o sea, problemas digestivos, insuficiencia cardíaca, dolor abdominal, ritmo cardíaco trepidante o palpitante. Esto lo va a detectar el médico. O sea, dificultades para tragar, por ejemplo, ¿no? O sea, miren, normalmente se usan dos fármacos para tratar esta infección. Uno de ellos es benzimidazol, con Z. Benzimidazol y nifurtimox. Nifurtimox. Son dos, ¿eh? Digo, si no lo saben, consúltelos en el libro de farmacología, la va a encontrar. Miren, otro problema, otro trastorno es el Influenzae hemophilus. Influenzae hemophilus. Es cocobacilos gram negativos no móviles, responsables de un amplio rango de enfermedades como meningitis, por ejemplo, epiglotitis, neumonía, sepsis y otras de menor gravedad. No sé, hay una vacuna HIV que se utiliza. Mire, la prueba de aglutinación de partículas de látex, LAT, por sus siglas en inglés Latex Particle Agglutination Test. Es un método más sensible para la detección de la H. influenzae. Lo interesante aquí es utilizar, por ejemplo, cefditoren, pivoxilo o amoxilina con clavulanguilánico. Es importante, doctores, para que no se equivoquen. Otra infección, por ejemplo, de Streptococcus, típico. Es un género de bacterias gram positivas, esféricas, pertenecientes al filo Firmicutes y al grupo de las bacterias acidolácticas. O sea, normalmente hay fiebre, ¿no? Y lo que hay que atacarlo con antibióticos, básicamente. Otras infecciones por neutropenia congénita grave. La NSQ, exacto, la neutropenia congénita grave que se traduce en NCG, ¿no? Es una entidad heterogénea que se manifiesta en edades precoces de la vida y se caracteriza por un fallo pues primario en la meliopoiesis. Son cosas técnicas, pero yo las debo mencionar porque entiendo que hay muchos muchachos o gente que está estudiando medicina y que pueden serles útiles comentarios en ese sentido. Con un RAN 0.010, 109.1, infecciones graves y riesgo de transformación leucémica. Mire, un recuento absoluto de neutrófilos RAN inferior a 5 por 109.1 debido a un fallo primario en la mielopoiesis. Se manifiesta, por ejemplo, en forma de infecciones bacterianas desde edades muy tempranas. Bueno, hay que estar muy atentos a eso. Por ejemplo, en otro tipo de infecciones, las infecciones de hongos, para prever la de candidiasis, por ejemplo, le voy a insistir,
cómo van a prevenir la candidiasis. Es muy importante porque son hongos. Entonces yo les voy a decir cómo prevenir la candidiasis. Miren, deben evitar la humedad persistente en el área genital usando ropa interior de algodón. Les voy a insistir en esto. Procure no permanecer con ropa húmeda, por ejemplo, trajes del baño o ropa de deportes, ¿no? Lavarla frecuentemente. Disminuir, evitar los azúcares, por ejemplo, el jarabe de maíz o de arce, maple, la glucosa, la fructosa y la sacarosa. El azúcar es alimento para, no sé, pues para la cándida y colabora con su crecimiento. Es necesario verificar en las etiquetas de los alimentos empaquetados si contienen azúcar. O sea, disminuir o evitar las bebidas alcohólicas porque el alcohol se convierte en azúcar. Entonces va a ser terrible. Lo cual ayuda a la cándida a crecer. Ingerir leche o yogur que contenga bacterias acidófilas, por ejemplo, es bueno. O sea, la bacteria amistosa que ayuda al organismo a combatir los gérmenes enemigos, o sea, como la cándida. O sea, el alcohol se convierte en azúcar, ¿eh? O sea, olvídense de alcohol. Una infección, por ejemplo, por estronchila, es infección con estronchiloidiasis. ¿Eh? Estronchiloidiasis. Es una infección causada por el Ascarides strongyloides estercolaris. O sea, ese estercolaris. Los ascáridos de jóvenes se pueden desplazar a través de la piel, o sea, de una persona hacia el torrente sanguíneo, hasta los pulmones y a las vías respiratorias. ¿Qué es lo que van a sentir con una infección así? Pues no sé, por ejemplo, el objetivo, perdón, está yo pensado, cómo llegar a esto, ¿no? La infección de esteronquiloides, ¿no? Entonces, miren, lo que van a experimentar con la infección de estronquiloidosis es un dolor abdominal, o sea, en la parte superior del abdomen, tos, diarrea, erupción cutánea, áreas rojizas con apariencia urticante, o sea, erupción, cerca del ano, por ejemplo, vómitos, pérdida de peso. Miren, el objetivo del tratamiento es eliminar los gusanos utilizando medicamentos antiparasitarios. O sea, la droga de elección para el tratamiento de la estronquiloiditis, o sea, no complicada, es una única dosis de ivermectina a 200 por kilogramo de peso corporal. ¿Eh? Es importante esto. Aunque hay pocas evidencias que avalen su uso en niños. Actualmente la posogloquía en niños se estima por altura más que por peso. Es utilizado un pediómetro en centímetros. Ese es muy importante. La ivermectina a 200 UEG. Hay otra, es otra infección impresionante que es la lepra. Ya casi no es, no es muy detectable en términos generales porque está muy controlada. La lepra es una infección causada por el Mycobacterium leprae, por el Mycobacterium leprae, que es un parásito intracelular obligado que se multiplica lentamente en células fagocitarias mononucleares, o sea, como son los histocitos de la piel, en las células de Schwann, de los nervios. O sea, ¿qué es lo que provoca este tipo de malestar, de trastorno? O sea, provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Van a encontrarse usted, por ejemplo, con lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel. O sea, lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor y al dolor. Lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses. O sea, les produce debilidad muscular, por ejemplo, entumecimiento o ausencia de sensibilidad en manos, en brazos, en pies y piernas. O sea, cuando es muy complicada, puede surgir, por ejemplo, un desfiguramiento, una debilidad muscular, daño neurológico permanente
en los brazos y en las piernas. O sea, pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, la tuberculoide y la leptospiromatosa, es típico, ¿no? Ustedes tienen que hacer algo, pruebas. O sea, tienen que hacerse una prueba cutánea de lepromina, que se puede usar para diferenciar las dos formas de la lepra, pero no se usa para diagnosticar la enfermedad. O sea, biopsia de lesión de piel, examen de raspado de piel. ¿Cómo se va a tratar? ¿Y cómo se va a eliminar este trastorno? Pues, antibióticos diferentes, como por ejemplo Dapsona, rifampicina, clobazamina, fluoroquinolonas, por ejemplo, macrólidos y minociclina. Se utilizan para destruir las bacterias que causan la enfermedad. La aspirina, la prednisona o la talidomina se utiliza para controlar la inflamación. O sea, para tener inflamación, controlarla, las aspirinas se utilizan. La prednisona o la talidomina se utilizan para eso. Hay un trastorno verdaderamente grave que se llama el Lyme, o sea, enfermedad de Lyme. L-Y-M-I-E. Lyme. L-Y-M-I-E. La enfermedad de Lyme. Bueno, lo produce la bacteria Borrelia burgdorferi. O sea, Borrelia burgdorferi. Estas bacterias se transmiten a través de las picaduras de las garrapatas, especialmente la garrapata del ciervo. O sea, ¿dónde van a encontrar ciervos? En los sitios más relevantes que se conocen es, por ejemplo, en el noreste y central de Estados Unidos. Se han reportado más del 90% de casos en 9 estados. O sea, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, New York, Pensilvania, Rhode Island y Wisconsin. Fíjense, ahí están, la enfermedad de Lyme. ¿Cuál es la manifestación de una enfermedad de Lyme? Un salpullido llamado eritema migratorio, que usualmente es un salpullido rojizo y plano que se disemina alrededor de la picadora de la garrapata. O sea, el área del salpullido a menudo se presenta un área central clara conocida como ojo de toro. Y el salpullido usualmente no pica ni duele. Otros síntomas en esta etapa pueden incluir, por ejemplo, fiebre, dolores articulares y musculares, fatiga, dolor de cabeza y rigidez severa de nuca. En algunos casos hay 2 o más de estos salpullidos muy bien definidos. También pueden tener, por ejemplo, problemas neurológicos, confusión, trastornos del sueño, pérdidas de la memoria, incluidos la meningitis, por ejemplo, que es una infección del recubrimiento del cerebro y la médula espinal, además de causar parálisis facial, o sea, debilidad en los músculos, por ejemplo. Esa es una cosa que se presenta con esta enfermedad. Entonces, miren, en los músculos faciales se afectan porque está causada por una lesión en el nervio, en la carditis, con desmayos y mareos, con artritis crónica. Lo que hay que hacer aquí es hacer una prueba de ELISA. Manchado Western, punción raquídea, es una punción lumbar, y se va a atacar a través de antibióticos. No hay otra. El riesgo de contraer la enfermedad de Lyme realmente es bastante baja, lo cual oscila entre menos del 1% de la mayor parte de las regiones del noreste y central de Estados Unidos. Aquí casi no podemos encontrar porque esta garrapata no se desarrolla en cualquier lado. Ahora, hay unas cosas, hay un tipo de lesión de las manos que se llama Haneway. ¿Qué es eso? Si le diagnostiza una lesión que usted lleve con un médico y les dice, pues sí, usted tiene pues sus manos sí, tiene lesiones de Haneway. Haneway. ¿Qué es esto? Es una mácula o nódulo eritomatoso
o hemorrágico de pequeñas dimensiones, o sea, milímetros, nada más, considerados patognomónicos de la endocarditis bacteriana. Pues estas lesiones se localizan en las plantas de los pies o palmas en las manos y son similares a los nodos de Osler. Histopatológicamente la lesión se describe como microabscesos en la región de la dermis, o sea, con marcada necrosis e infiltración inflamatoria que involucra, o sea, a la epidermis debido al depósito de inmunocomplejos de los vasos sanguíneos pequeños. O sea, son las manchas cutáneas rojas o indoloras, localizadas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. También ganglios rojos y dolorosos en las yemas de los dedos de las manos y de los pies, por ejemplo, que son llamados nódulos de Osler. Por ejemplo, también anomalías en las uñas, antecedentes de una cardiopatía congénita, por ejemplo, un consumo intravenoso de drogas, por decirlo, o posiblemente por haber tenido una fiebre reumática o una intervención dental reciente. Bueno, eso es lo que yo puedo decir de esto. Por ejemplo, el Microbacterium leprae, lo que yo les decía de la lepra. Yo les dije, la lepra es una infección causada por Microbacterium leprae, que es un parásito intracelular obligado que se multiplica lentamente en células fagocitarias. Esto es para los médicos, los que están estudiando la medicina. Fagocitarias mononucleares, como los histocitos de la piel, de las células de los medios. Les comento esto porque no se me vaya. Otra enfermedad, otra trastorno es la meningitis. ¿Y qué pasa con la meningitis? Se refiere a la inflamación de las meninges. El 80% de las meninges está causado por virus, entre el 15 y 20% por bacterias. El resto está originado, por ejemplo, por intoxicaciones, hongos, medicamentos y otro tipo de enfermedades. Las meningitis, así están. O sea, ¿qué es lo que van a sentir cuando digan, puede ser que tenga yo meningitis? O se lo van a tener que decir al médico. Dolor de cabeza, rigidez de la nuca, fiebre, intolerancia anormal a la luz o a los sonidos y trastornos de la conciencia, irritabilidad y somnolencia, erupciones en la piel, sarpullido de color rojo o púrpura, cianosis, o sea, una coloración azulada de la piel, náusea, vómitos, sensibilidad a los colores brillantes, una que tiene la fotofobia, la somnolencia, por ejemplo, es muy antiguo. O sea, la confusión mental, por ejemplo, la convulsión, las convulsiones presentes no son 20 y 30% de los casos, inactividad, fiebre alta, inexplicable o cualquier forma de inestabilidad en la temperatura, incluyendo, por ejemplo, la baja temperatura corporal, irritabilidad, vómito, ictericia, o sea, color amarillento de la piel, comer poco o negarse a hacerlo. ¿Qué otra cosa? Tensión o protuberancias suaves entre los huesos del cráneo. Dificultad, por ejemplo, para despertar. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues hay que hacer una punción lumbar, aplicar antibióticos en caso de infecciones bacterianas o antivirales en el caso de meningitis virales. En algunos casos se indica, por ejemplo, la administración de corticosteroides, como la dexametasona, para prevenir las secuelas de la inflamación. O sea, si no, se puede producir sordera, epilepsias, hidrocefalia o déficit cognitivo. Hay que aplicarle normalmente una terapia intravenosa a través de antibióticos, o sea, fundamentalmente para las meningitis bacterianas, básicamente. Son medidas para reducir la presión intracraneal, como medicamentos corticosteroides, tal como la dexametasona, tanto para niños como para adultos. Análisis de estudios es muy importante. Tienen que hacerse análisis de estudios previos que han comprobado que el beneficio de los corticosteroides no es tan significativo como previamente se creía. Antipiréticos, por ejemplo, para reducir la fiebre.
de haberla, tales como por ejemplo el acetaminofén, tiene que tomar abundantes líquidos y tener una buena ventilación. Son medidas para prevenir, por ejemplo, convulsiones, incluyendo medicamentos como el fenobarbital o la fenitoína, por ejemplo, debido a que las convulsiones aumentan la presión intracraneal. Y, por ejemplo, el lorazepam, por ejemplo, al 1%, de inyección venosa con fenitoína, por ejemplo, 15 miligramos por kilo. O fenobarbital, también entre 5 y 10 miligramos por kilo. Por ejemplo, pues la oxigenoterapia, digo, en casos de dificultad respiratoria. Hay que estar muy, muy atentos a eso los médicos. Monitoreo de los fluidos corporales, así como los que tienen un tratamiento concreto, con medicamentos como el aciclovir o la ribaxavina. O sea, un niño con una meningitis viral requiere reposo, tomar líquidos abundantes y analgésicos, como el ibuprofeno o paracetamol. Más o menos he tratado de ser claro en todo esto, ¿no? Hay otros microbios con diobiosis, microbios con disbiosis. Es una irregularidad microbiana. Es una irregularidad microbiana dentro del cuerpo. Es una enfermedad muy poco común, pero sí se los menciono, ¿no? Por ejemplo, hay parásitos, por ejemplo, y gusanos equinococo. Es importante, es una infección causada por el gusano Echinococos granulosas o Echinococos multicolores. O sea, ¿cómo llegan a eso? Pues, en un momento dado ingirieron los huevos en alimentos contaminados. O sea, la infección llega al hígado en donde se forman los quistes, los quistes que se pueden formar igualmente, por ejemplo, en el cerebro. Es muy cuidadoso que tengan eso, ¿no? Los huesos, el riñón, los pulmones, los músculos esqueléticos, el vaso, o sea, un quiste hepático puede permanecer asintomático, o sea, de entre 10 y 20 años, básicamente, hasta que crece lo suficiente como para ser palpado durante un examen físico. Dolor, por ejemplo, en la parte superior derecha del abdomen, esputo con sangre, dolor torácico, no sé, otros síntomas, tos, fiebre, comezón cutáneo, severo, dolor abdominal, por ejemplo, problemas con la piel y otros órganos. Inclusive estos detonantes en Asia, en África, por ejemplo, Asia Central, sur de Sudamérica, el Mediterráneo, el Medio Oriente, y en menor grado California, Arizona, Nuevo México y Utah, por ejemplo, ¿no? Las pruebas que tienen que hacerse con esto, básicamente es la ecografía o la tomografía computarizada abdominal, una radiografía abdominal, exámenes de sangre, radiografía de el tórax, radiografía de tórax, pruebas de función hepática, por ejemplo, también. Ecografía o tomografía computarizada del tórax. Ahora, ¿qué es lo que van a utilizar ya como los medicamentos que van a utilizar? Pues el albendazol o mebendazol. O sea, medicamentos que con frecuencia se utilizan, no sé, hasta 3 meses inclusive. El placicuantel es otro medicamento que puede servir en combinación pues, con los dos anteriores, ¿no? Vamos a ver otro, parásitos y gusanos de la uncinaria. Parásitos y gusanos de uncinaria. Se llaman Necator americanos y Ancylostoma duodenale. Bueno, son términos médicos, ¿no? Farmacológicos. Conocidos como uncinarias. Son nematodos comunes en países, digamos, en desarrollo de zonas tropicales y subtropicales. O sea, con un estimado de alrededor de 700 millones de personas infectadas. Más o menos como encontré esto en el 2012, por ejemplo, ¿no? Unos 50 millones, por ejemplo, en la región de Latinoamérica, en el Caribe,
con una población en riesgo de 514 millones en esta zona, y en el 2000 hoyos, más o menos, recuerdo eso. ¿Qué es lo que va a producir estos parásitos y gusanos uncinaria? Un retardo en el crecimiento y disminución de peso. O sea, la deficiencia en las funciones cognitivas y alteraciones conductuales se han relacionado con anemia ferropriva. O sea, altas cargas parasitarias y desnutrición. Esto lo van a encontrar fácilmente pues, en áreas rurales, básicamente de cultivos de café, de cocoa, de caña de azúcar y cocoteros también, inclusive. Hay otro tipo de parásitos, por ejemplo, gusanos nercator americanos. Gusanos nercator americanos. O sea, son gusanos cilíndricos, blanquecinos y miden entre 8 y 1.5 centímetros. Las hembras son un poco más grandes que los machos y tienen la abertura vulvar hacia la mitad posterior del cuerpo. O sea, los machos poseen en su extremo posterior un ensanchamiento que corresponde a la bursa corpulatis, o sea, cuyas características son de utilidad en estudios taxonómicos, ¿no? Ambos géneros exhiben grandes cápsulas bucales y glándulas anteriores que secretan varios productos, entre ellos, pues proteasas, eso es muy importante considerarlo. Miren, el intestino delgado, que es bastante amplio esto, ¿eh? El intestino delgado, principalmente duodeno, los parásitos maceran las mucosas de las vellosidades y rompen los capilares. Y se van a alimentar principalmente de sangre y fragmentos del tejido. O sea, les va a surgir adentro eritemas, prurito, comezón, vesiculación, por ejemplo, lo que se llama sabañones, así se les llama, los sabañones, la vesiculación. Una cicatriz residual, infección bacteriana, secundaria, ¿no? Del Lofer o neumonitis eosinofílica bronquis, neumonía inclusive, eosinofilia local, dolor, distensión abdominal, diarrea, melena, hiporexia, anemia hipocómica, microcítica, hay muchas respuestas alrededor de esto, ¿no? La eosinofília, la periférica, la hipoalbuminemia, con edema, hay muchas cosas, son reacciones de esta enfermedad. Disnea, soplos funcionales, cianosis, o sea, pintarse de azul, ¿no? Los signos de anemia, por ejemplo, en casos severos. Signos y síntomas agravados por desnutrición previa. O sea, pérdida de peso, retraso pondoestructural y déficit cognitivo, sobre todo en niños, básicamente, ¿no? Anemia y signos asociados. Por ejemplo, disnea, cianosis, fatiga. Y los médicos les van a explicar y además les van a pagar pues, que les expliquen bien, ¿no? Miren, ¿dónde se puede encontrar esto? En áreas rurales, en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo los que viven allá, tengan mucho cuidado. También van a encontrarlo, por ejemplo, en los cultivos de cacao, en el café, en el plátano, y otros. Si ustedes no están allá, pues no se preocupen, ¿no? Miren, por ejemplo, los microclimas en minas factores socioeconómicos de higiene deficientes, el fecalismo indiscriminado, o sea, alas del grueso, que hacen en lugar de a un baño, pues a ras del suelo, ¿no? O sea, también otra cosa, la carencia de calzado cerrado o de ambulación con pies descalzos, o sea, caminan con descalzo. Y las pruebas de los principales sitios de penetración, por ejemplo, es las manos y los pies. Tiene que hacer unas pruebas, algunos exámenes que los pueden hacer los médicos, exámenes coproparasitoscópicos, con métodos directos y de concentración, coproparasitoscópicos, ¿eh? Con métodos directos y de concentración.
¿Y qué van a utilizar? Pues albendazol, el mebendazol, el nitazoxanida, pamuato de pirantel, por ejemplo, el sulfatos ferroso y una dieta proteica, muchas proteínas. Bueno, ese es uno. Otros parásitos y gusanos de Ascaris lumbricoides. No sé si les había comentado eso, pero ahí está ya. Parásitos y gusanos con Ascaris lumbricoides. Es un nemátodo parásito del intestino delgado del hombre, del ser humano. Muy frecuente, por ejemplo, en países subdesarrollados. Este gusano se le llama también lombriz intestinal, de alguna manera, ¿no? Lo que sucede es que la fase de migración de la larva en pulmones produce un proceso inflamatorio, o sea, con producción de resultado, tos, eosinofilia, fiebre cuando corresponde al síndrome de Lofer. En el caso de la presencia del parásito adulto en la cavidad intestinal, debido a que secreta moléculas inhibitoras de la tripsina, puede producir anemia, palidez, pérdida de peso. Eso son manifestaciones de ustedes, de los que tienen estos parásitos. Pérdida de peso, síndrome diarreico y malestar general. O sea, el estado de desnutrición afecta especialmente a niños, lo que retrasa, por cierto, el desarrollo. Mire, los medicamentos más utilizados para el tratamiento es el albendazol, el parmoato del pirantel y el mebendazol. Hay otros medicamentos que se utilizan también usados para el tratamiento. Son la ivermectina, nitazoxanida, tiabendazol, hidroxinaflato de befenio. Los médicos van a decir, pues yo ya la sabía, pues qué bueno que saben eso, ¿no? Y finalmente, para este audiolibro, para este capítulo 11, es el parásito de enterobiasis. Parásito con enterobiasis. Es una infestación por el Enterobius vermicularis. ¿Y qué es lo que van a experimentar? ¿Qué síntomas van a tener? Un dolor y son intensos alrededor del ano. Pues todo durante el descanso nocturno. Alteración del sueño, por ejemplo, anorexia, pérdidas de peso, el mebendazol, por ejemplo, esta piperacina, o más comúnmente con permuato de pirantel. Mire, la prevención incluye ducharse diariamente y lavarse bien las manos después de defecar y antes de cada comida. ¿Para qué? Pues para evitar la reinfectación, para que no se infecte nuevamente. Hay tantos trastornos que me a decirle todo, pero no, ya decir que son muchos, 1500 o algo así. Vamos a tener paciencias y yo con el ánimo de colaborar con ustedes para su salud, para el crecimiento y cuidado. Deben cuidarse su cuerpo. Si no cuidan su cuerpo, pues ¿cómo pueden cuidar su mente o sus emociones si su cuerpo no está sano? Se los respeto con mucho entusiasmo y todo con el ánimo de colaborar para ustedes. Que estén muy bien, que se cuiden mucho. Nos vemos para el próximo capítulo, el número 12. Vamos no sé, a ver si ya termino con los parásitos y todas esas cosas. Por lo pronto, cuídense mucho. Y nos vemos la próxima vez. Y gracias por que me han dado. Gracias.